carga 2 positiva y solo me dan un dato de un lado de 0.5 metros. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Nos dan un único dato desde de distancia entre una carga y otra. No nos dan otra, no nos dan más información y tampoco nos dan más ángulos. Entonces, se entiende que si nos dan una distancia entre los datos que nos están compartiendo para poder resolver el problema y nos dice una distancia de 0.5, la misma se aplica para los tres lados, es decir, 0.5 y 0.5, ¿sí? Empezando por eso. Nos dieron el valor de las tres cargas. Como les digo, si la carga, la pregunta alguien me preguntó la semana pasada, pero mire, la carga está negativa, está positiva, cuando me dieron el dato, a eso no le pongan mucha atención, ¿sí? Lo que nos importa y lo que debemos comprender es cómo nos dan la gráfica y con qué carga, con qué tipo de signo nos están dando esa carga. Ahora les pregunto, en este problema inicial, en este primer problema, ¿cuál era nuestra carga de interés? Carga 1. La carga 1. La que me interesa es esta, ¿sí? Esa es la carga que me interesa. Entonces, en la presentación de la primera clase, yo les incluí un procedimiento para resolver este tipo de problemas. Se los mencioné varias veces la semana pasada. ¿Cuál es el primer paso para este problema? La gráfica. La gráfica, el diagrama de cuerpo libre en un plano cartesiano, como ustedes lo quieran llamar. Bien, para hacerlo de esta forma, entonces yo hago mi plan, y creo que desde ahí es donde venimos mal. Justo en el centro voy a ubicar la carga que es de mi interés, es decir, la carga que me están pidiendo que yo estudie, que yo investigue sobre cómo se está llevando a cabo esa fuerza, ¿sí? Entonces, la carga que va a estar justo en el centro va a ser la carga de mi interés. Ahora les pregunto, vi que en los diagramas unas flechas iban para arriba, unas para abajo, unas sin sentido, pero las colocaron. Entonces, como les digo, siempre es bueno que ustedes me lo manden como ustedes consideren para yo saber si todavía nos hace falta repasar un poco del tema. Bien, si la carga de interés es mi carga 1 y es con signo negativo, pregunto, ¿con la carga 2 se están atrayendo o se están repeliendo? Atrayendo. Atrayendo porque están con signo contrario. Si la carga de interés está atrayendo la carga 2, la flecha va a ir de la carga de interés hacia ella. Si se están atrayendo, ojo con eso, sale de la carga de interés a la otra carga, si se están atrayendo. Ahora les pregunto, acá en este punto quedó mi carga 2, ¿sí? Ahora les pregunto, la carga 3 está negativa y la carga de interés es la carga 1 y es negativa. ¿Qué están haciendo? Repeliéndose. Se están repeliendo. Entonces, ¿dónde está ubicada mi carga 3? Mi carga 3 está ubicada acá y llega a la carga 3, a la carga 1, perdón, pero la repele. Cuando se habla la repele es porque llega a ella y la expulsa, o sea, la saca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me ubico acá, esta va a ser mi carga 3, ¿sí? Solo que como se están repeliendo, cuando la carga la repele, la flecha sale de la carga que no es de mi interés hacia la que es de mi interés, ¿sí? Entonces, por eso es que le puse las líneas punteadas y esa la expulsa. Si hubiese sido al revés, si la carga 3 fuera positiva, entonces la flecha me queda hacia abajo, hacia donde está viendo la carga 3, me hubiera quedado así, ¿sí? Pero porque era signo positivo. En este caso es signo negativo, entonces la flecha sale de la carga que va a repeler, pasa sobre la carga de interés, la repele y la saca. ¿Estamos claros con con la dirección de esas flechas? Ah, esa era mi duda con el gráfico. Ahí estamos. ¿Verdad? O sea, es simple, con el simple hecho de conocer si se repelen o se atraen, nosotros sabemos hacia dónde van las flechas. Si la carga de interés la está atrayendo, la carga de interés saca la flecha. Ahora, si la otra carga la está repeliendo, esa carga saca la flecha, pasa sobre ella
y la repele, es decir, sale. Si estamos en un plano, ejemplo, le voy a hacer otra acá, porque yo creo que ahí está donde está el mayor problema. Si tengo acá mi carga de interés, en este caso, como hubiese sido la carga 1, y aquí tengo mi carga 3, pero esta hubiera estado positiva, ¿cómo sale la flecha? ¿O de dónde sale? Sale desde el centro abajito, ¿no? Sale del centro Abajito. hacia la carga 3. ¿Por Ajá. qué? Porque está positiva y la está atrayendo. Entonces, toda vez la traiga, sale de mi punto de interés, lo que a mí me interesa encontrar, ¿sí? Pero si la está repeliendo, sale de la carga que la repele, pasa sobre ella y sigue, ¿sí? Lo mismo pasaría en el eje de la X, en el eje de la Y. Ejemplo, si tenemos una que la repele y está aquí, y mi punto de interés está acá, y esta también es negativa, viene, llega y pasa, ¿sí? Entonces mi flecha quedaría hacia acá. ¿Por qué? Porque la está repeliendo. Eso es importante que lo identifiquen cuándo la repelen y cuándo la traen. Sabiendo cuándo la repelen y cuándo la traen, ustedes van a poder saber hacia dónde va la flecha. ¿Estamos claros con la flecha? Sí. ¿Hacia dónde va la dirección? Sí. Pero esto del plano tiene que ver mucho con el estilo de triángulo que estamos trabajando, ¿verdad? ¿O no? Sí. Mire, pues, en esto estaba yo un poco confundida, entonces cuando graficaba a otro lado y como que me perdía. Sí, a mí también me ha pasado mire, eso. ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, me están dando un triángulo. Ahorita les voy a marcar con celeste para que se den cuenta. El triángulo viene así, el que me están dando en el problema. Se los estoy marcando con celeste. Si yo coloqué las flechas, si yo coloqué mis cargas de forma correcta en mi plano o en mi diagrama de cuerpo libre, me tiene que quedar exactamente la misma figura que me están dando en el problema. Es decir, la carga 1 aquí, la carga 2 abajo y la carga 3 del otro lado. Si se dan cuenta, con lo que les marqué con celeste, ¿se cumple o no se cumple ese triángulo que me están dando? Sí, se cumplió. Sí se cumple. ¿Qué encontré en sus hojas de trabajo? Que el triángulo les quedó aquí arriba. Se lo voy a marcar aquí con celeste. Ahora les pregunto, si ese era el triángulo que ustedes me dejaron en su hoja de trabajo, vean dónde dejaron la carga 1. Aquí me dejaron la carga 2 y aquí me dejaron la carga 3. Me los dejaron a todos sobre el eje X. Así recibí las hojas de trabajo. ¿Es correcto? No, porque la carga 1 no va abajo. La carga 1 tenía que quedar en la parte de aquí arriba y por eso es que queda, como les estoy diciendo yo, que queda en el plano cartesiano del eje de las X o del eje de la Y para abajo, no queda hacia arriba. Y eso fue mucho de los ejercicios que yo encontré que me entregaron con este problema. O sea, no se ubicaron bien en dónde estaban las cargas y por eso es que me colocaron los triángulos en diferentes lados. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Encontré mis dos fuerzas. Acá en este caso encontré acá la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y aquí encontré la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1, ¿sí? Encontré dos fuerzas. Ese es mi primer paso. ¿Cuál es el segundo paso según el procedimiento que se mencionó en la primera clase? Calcular la magnitud de la fuerza, ¿no? Calcular la magnitud de la fuerza. Primero el diagrama, fijo, si ese está malo, todo el resto del problema va a estar mal. Vale, calculo la magnitud de la fuerza y ese es mi segundo paso. Si yo tengo 5 fuerzas, las 5 calculo. En este caso solo hay 2, es decir, 2 flechitas. Entonces encuentro la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1 y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. Sustituyo valores. Sabemos que la fórmula va a ser la misma, carga 3 por carga 1 dividido R al cuadrado, constante, carga 2, carga 1, R al cuadrado. La constante sabemos que es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 3? Creo que vale 3 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Ajá, 3 por 10 a la menos 8. Ok,
no les estoy colocando las medidas para que me quepa. ¿Cuánto vale la carga 1? Menos 2.5, si no estoy mal. Menos 2.5 por 10 a la menos 6. A 10 a la menos 6, ok. Vamos con la carga 2. La carga 2 vale menos 1.5 Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y la carga 1, nuevamente, menos 2.5 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es el valor de esas fuerzas? 0.350 para la de la 1 con la 2. ¿La 1 con la 2 cuánto? 0. Menos 0.1350. Menos 0.1350. Era menos. Menos. Ajá. Ok. A mí me salió más, me acuerdo. ¿Cuánto les queda la otra? Menos ¿Ese es el valor de la 2, 0.0027. de la carga 2 por la 1 o de la 3 por la 1? Ahorita es de la 3 por la 1, menos 0.0027. Lo coloqué. Ah, no, ahí está bien, ingeniera. No, porque me dijo de la... Ah, sí, sí es de la carga 2. Sí, ahorita le iba a decir Ok. la 3. Ah, bueno, menos 0.135. Ok. ¿Y de la otra, de la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1? Menos 0.0027. Menos 0.0... ¿Dos ceros o solo uno? 2 ceros. 0.27. Ok. Aunque Bien. a mí Les en coloqué la, ahí en la les primera con la coloqué ahí segunda me dio respuesta. positivo. Dígame. En la primera con la segunda me quedó positivo, no me quedó negativo. ¿Te quedó negativo, Fred? A mí también me quedó negativo en la segunda. Pero eso solo quiere decir que se están atrayendo, creo yo. Sí, mire, el signo, por eso les digo, ahorita en estos procedimientos, si queda positivo o negativo, eso es lo de menos. Si la carga, mire que, ejemplo, si uno leía el problema, nos dábamos cuenta que las cargas, los signos de las cargas no pegaban con lo de la gráfica. Pero eso no le pongan, por eso les digo, a la información que nos dan de la carga, no le prestemos tanta atención, sino a cómo nos están dando el diagrama. ¿Cuál es el signo que tiene el diagrama? Entonces, eso es lo único que nos indica, como dijo Jonathan, es si se están atrayendo o repeliendo, y eso no me importa ahorita identificarlo. Entonces, si les queda más o les queda menos, ahorita no le pongamos mucha atención a eso. Bien, se los coloqué en esa esquinita porque nos va a seguir sirviendo. Así puedo borrar acá. Pregunto, cumplimos con el paso número 1, diagrama. Número 2, calculé la magnitud de las dos fuerzas que encontré en mi diagrama. ¿Cuál es el paso número 3? La fuerza resultante. ¿La fuerza? Resultante Neta. sobre la 1. Total. No. ¿Cuál es el paso número 3? Descomponer las fuerzas si lo necesitan. Descomponer las fuerzas si se necesitan. Pregunto, ¿para mis dos fuerzas es necesario descomponer? Lo explicamos la semana pasada. Solo ¿Cuándo sé yo que debo descomponer? si hay inclinación. No se descompone ni nada porque no hay inclinación, se descompone. Recta. Exactamente. Se descompone si hay inclinación. ¿A qué me refiero con inclinación? A que las líneas o las fuerzas no están simplemente sobre el eje de la X y de la Y. Si se dan cuenta acá, si me preguntan la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1, ¿la coloco en X o la coloco en Y? No sabemos el resultado porque simplemente está justo en medio de un cuadrante. Si me paso a la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, está en medio de otro cuadrante. Entonces, como tienen inclinación, tienen un grado de inclinación, es necesario descomponerlas. Ok, para descomponerlas, yo sé que lo único que tengo que hacer es esto y esto. ¿Por qué? Porque tengo acá, esto que les estoy marcando ahorita, ahí les representa la hipotenusa. Acá tendrían la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1 en X, y acá la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1 en Y. Lo descompuse en X y Y. Me voy a la otra fuerza. Nuevamente aquí tengo la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 en X y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 en Y. Descompuse mis fuerzas, pero el descomponer mis fuerzas
significa que yo debo de encontrar esos valores, porque yo encontré la magnitud de la fuerza como tal, pero no descompuesta. Entonces, si yo me pongo a descomponer, debo encontrar sus valores, tanto en X como en Y. Pregunto, ¿qué pasa con los ángulos de un triángulo equilátero? ¿O cómo sé yo que es un triángulo equilátero el que me están dando en un problema? Porque tiene los mismos ángulos. ¿Ángulos o lados? Porque todos los lados son iguales. Todos los lados son iguales. Porque todos los lados son iguales. Si no lo queremos ver de esa forma y me dicen, puchica, esta ingeniera creo que está regresando a la primaria porque me está hablando de equilátero y yo eso no le entiendo. Bien, si me están dando tres lados y yo les expliqué la ley de senos y la ley de cosenos, ¿qué regla o qué ley puedo aplicar para poder encontrar un ángulo? Lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. La de ley de ¿Tiene cosenos. algún ángulo? Coseno. 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 ¿Por qué la ley de coseno? Porque es... tenemos los tres lados. Simón. Porque tenemos los tres lados. Entonces, si yo tengo los tres lados y deseo encontrar uno, lo voy a buscar por medio de la ley de coseno. Ahora, si yo vengo y digo, bueno, pero en un triángulo equilátero, regresando a la primaria, en un triángulo equilátero me dan mis tres lados iguales, y si mis tres lados son iguales, el ángulo, solo se lo voy a poner acá, siempre es de 60 grados para los tres ángulos que me presenta el problema. Ingeniera, perdón, yo creo que ahí es donde a veces uno se confunde un poquito, porque al menos en la tarea no decía que era un triángulo equilátero. Exacto. No, a eso voy ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, ejemplo, en el problema no decía que era un triángulo equilátero, ¿sí? Eso tiene mucha razón, pero si lo vemos de esa forma, creo que es algo que se ha visto en los cursos o clases de mucho antes, pero uno no lo tiene tan fresco. Pero sí tenemos fresca la ley de senos y la ley de cosenos que estuvimos viendo hace una semana. Entonces, si yo deseo encontrar un ángulo y se me olvida que este es un triángulo equilátero o que yo no logro identificar qué tipo de triángulo es, yo voy a utilizar la ley de cosenos. Entonces, les voy a demostrar ahorita cómo, ejemplo, si yo me ubico acá y este lo represento como mi ángulo A, mi ángulo B y mi ángulo C. Si yo me pongo a calcular cada uno de los ángulos con la ley de cosenos, me voy a dar cuenta que el resultado es 60 grados. Solo vamos a hacer el de uno para que se den cuenta. No para que, es un procedimiento que se puede hacer, pero con uno que tengan, ese ángulo les sirve para los tres. Entonces, ejemplo, voy a encontrar el ángulo que está acá en el punto A. ¿Qué me dice la fórmula de la ley de cosenos? Me dice A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. El proceso de cómo se despeja la fórmula de A, lo vimos también la semana pasada, me voy a comer ese paso. A es igual a coseno menos 1, es igual a al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado, partido menos 2 veces B por C. Sustituyo los valores, se les fue la pantalla, ¿va? Sí. Sí. Hoy voy, es que presioné el botón que no era. Ok, entonces, permítanme. Ok, entonces tengo A es igual a coseno menos 1 y sustituyo los valores. A al cuadrado, 0.5 al cuadrado, B al cuadrado, 0.5 al cuadrado, C al cuadrado, 0.5 al cuadrado. Todo esto partido menos 2 veces 0.5 por 0.5. Si yo sustituyo todos estos valores dentro de la calculadora, ¿cuál es el resultado? Me dicen cuánto les queda. 60. 60. Si yo calculo con esta misma fórmula, con las fórmulas que me da la ley de cosenos, con A al cuadrado, con B al cuadrado, con C al cuadrado, y despejo, en vez de despejar A, despejo el ángulo B,
despejo el ángulo C, me vuelven a quedar 60 grados. Es decir, lo podía identificar simplemente con ver que me están dando los tres lados como un triángulo equilátero, o puedo hacer el procedimiento de la ley de cosenos, donde me voy a dar cuenta que me queda exactamente el mismo resultado. ¿Estamos claros con ese procedimiento de la ley de cosenos? Sí. ¿Sí? Entonces, con ese ejemplo, es como que si hubiera borrado acá, como que si borro acá, y este ángulo yo lo encontré por medio de la ley de cosenos. Me paso a la C, hago el mismo procedimiento, me vuelve a quedar 60. Me paso a la D, hago el mismo procedimiento y me vuelve a quedar 60. ¿Sí? Entonces, no es ejemplo, no es que el problema nos diga este es un triángulo equilátero, sino nosotros podemos encontrar esos valores sin que nos lo estén diciendo. Ahora, si nosotros ya sabemos que un triángulo de tres lados siempre va a tener 60 grados, toda vez todos sus lados sean iguales. Entonces, podemos, eso creo que lo vamos a ir sabiendo conforme se nos presenten los ejercicios, y ustedes van a decir, este procedimiento es así, o este procedimiento es así. Pero la opción acá, lo correcto era que se fueran ustedes a encontrar ese ángulo por medio de la ley de cosenos y encontrar que su ángulo es de 60 grados. Les voy a borrar esto. Bien. Teniendo el ángulo de 60 es este ángulo que yo tengo acá. Ay, perdón. El ángulo que yo tengo acá y el ángulo que yo tengo acá, ¿sí? Es de 60 y 60 y son los ángulos que yo necesito para poder calcular la ley de senos y la ley de el eje X y el eje Y. Ahora les pregunto, si yo ya sé cuánto vale, ejemplo, aquí vale 60, igual vale 60, y yo necesito encontrar que es mi lado opuesto, ¿sí? Porque eso es lo que yo necesito. ¿Por qué sé que es mi lado opuesto ese? Ingeniera, una pregunta. Ajá. ¿Por qué vale 60 y no vale 30? Ok, si nosotros estamos haciendo uso de ese ángulo de 60 es porque si nos damos cuenta de cómo nos lo están dando en la figura, nosotros vamos a hacer uso del ángulo tal como nos lo dan. Si en un caso nosotros tenemos un ángulo opuesto, ejemplo, aquí les puedo poner, acá, les puedo poner 60, si nosotros sabemos que los tenemos opuestos, nosotros vamos a poder estar haciendo uso de esos ángulos. Entonces, vamos a trabajar con los ángulos que en el triángulo nos estén dando, ¿sí? A menos que uno les diga, miren, encuentren uno que vaya del eje de las X y marque 180 grados, ahí nos metemos a más, pero de lo contrario vamos a trabajar con esos 60. Entonces se entiende que aquí vamos a tener 30 para hacer 90 y aquí hacemos los otros 90 para formar los 180. Pero eso no me quiero meter porque no los quiero confundir. Mientras tanto vamos a trabajar con el ángulo que nos están dando en el problema. Entonces marcamos el ángulo de 60 para cada uno de los lados. Les voy a copiar el triángulo de arriba para que puedan entenderlo. Si nosotros tenemos acá el ángulo de 60, nuestra hipotenusa es la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1. ¿Ese valor lo conozco, sí o no? Sí. ¿Cuánto vale? 0.0027. Menos 0.0027. 0.27. Ok. Pero necesito encontrar del lado X y esto del lado Y. ¿Cómo sé yo cuál es mi lado opuesto y cuál es mi cateto adyacente? ¿Cómo puedo identificar yo eso en ese triángulo? Por el ángulo. Ingeniera, ¿ahí la fuerza la usamos positiva o siempre negativa? Miren, la pueden tomar negativa, como les digo, el signo es lo de menos. Pues tomemos la negativa así como traemos el procedimiento. El signo ahorita, el signo que nos interesa es el último. Y ahorita cuando llegamos al último procedimiento les voy a explicar por qué. Que quedemos en que nos queda menos 0.0027 newtons. ¿Cómo sé cuál es mi lado opuesto en ese triángulo? ¿Por el ángulo? ¿A dónde está apuntando? Ajá. El lado opuesto es el que, valga la redundancia, está opuesto a donde está el ángulo, y el adyacente el que está a un lado, se podría decir. Exactamente. Entonces, si yo sé que es el que está opuesto es este que está acá. El Y. ¿Sí?
Y si me preguntan sobre mi lado adyacente, yo sé que es el que está a un lado del ángulo. No puede ser la línea de la hipotenusa, porque por eso se llama hipotenusa. Entonces, el único lado que me queda es donde está la X. Y mi lado opuesto. Y son los que yo necesito encontrar. Ahora les pregunto, si yo necesito encontrar un cateto opuesto y un cateto adyacente, conozco el ángulo y conozco mi hipotenusa, ¿qué puedo usar? ¿El coseno o no? En funciones trigonométricas podemos usar el seno y el coseno. Si nos vamos a la función trigonométrica, seno del ángulo es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa. La hipotenusa la paso a multiplicar por el seno del ángulo y me queda cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 0.0027. Ajá, por el seno de 60. ¿Cuánto sería? A mí me dio 0.0023, no sé si estará bien. Ok, aquí le quedó negativo o positivo. Yo utilicé negativo. Negativo, ¿cuánto? Me quedó menos 0.00047. No, la respuesta es 0.2. ¿Cuánto dijo, compañerito? 2.33 por 10 a la menos 3. Ok, si lo trabajamos con exponente, menos 2.30. Menos 2.33 por 10 a la menos 3, Jonathan. Así es. Ok, ya tenemos nuestro cateto opuesto. ¿Qué me hace falta? El adyacente. El adyacente. ¿Cómo encuentro el adyacente? Si yo sé que el opuesto lo encontré con el seno, entonces con el coseno yo voy a encontrar el cateto adyacente. La misma operación, hipotenusa, solo que ahora por el coseno del ángulo, y voy a obtener mi cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Nuevamente, menos 0.0027 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? 60. Por el coseno de 60, ¿cuánto les queda? Menos 1.35 por 10 a la menos 3. Menos 1.35 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Ok, aquí son José, ¿verdad? Sí. Ya les conozco medio la voz. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si me doy cuenta en el primer triángulo, que es el que tengo en la parte de arriba, ya cumplí. Encontrando mi hipotenusa, ya la hallé y ya encontré mis dos lados. Me paso al otro triangulito. Se lo voy a hacer también por separado para que lo logren ver. ¿De qué manera se ingresa la calculadora para que nos dé el menos 2.33 por 10 a la menos 3? Al momento que les queda el resultado de 0.000, ustedes apachan una tecla que tiene ENG. Está en la parte del 8, Hailey. Ah, ya arriba le... del 8 a la par de los paréntesis. Ahí se apacha para que dé ese resultado. Para que se lo dé de forma exponencial.
pero si se lo da de forma exponencial, o sea, va a llegar al mismo resultado. Si usted utiliza decimales y utiliza exponentes, llega al mismo resultado. Por eso no tenga pena. Pero si lo quiere usar de forma exponencial, llega usted al resultado y luego presiona esa tecla, ENG, y se la tira de forma exponencial. Chale, esa no me la sabía. Yo creo que eso nos hubiera servido antier o antiantier cuando estamos haciendo la hoja de trabajo, chico. Simón. Pero igual, o sea, podían trabajar con decimales y iban a llegar a la misma respuesta, a la mismita. Porque lo único que está haciendo ahí es quitándole los ceros. Chale. ¿Le salió, Hailey? Es que a mí no me sale, no sé qué estoy ingresando mal. Ok, ingresen. De ejemplo. Que ya me di cuenta, ya vi mi error. No puse el ángulo de 60, por eso no me daba. Ok. Solo me daba el coseno. ¿Ya le salió? Ya, ahorita sí ya. Sí, ¿verdad? Ya me salió. Pero, Sí, como les digo, gracias. ejemplo, la respuesta les puede quedar con decimales o con exponenciales, como ustedes lo quieran trabajar. Lo único que les quita son los ceros y lo único que les hace es que les hace la operación más pequeña, pero van a llegar a la misma respuesta. Entonces ya tengo los tres datos que necesito de mi primer triángulo. Ahora me paso al segundo. Lo tengo de esta manera y acá tengo la fuerza que la carga 12 que hace sobre la 1, que en este caso es mi hipotenusa, y este valor ya lo conozco. ¿Cuánto vale? Menos 1.35. Menos 1.35 o menos 0.135, que fue el valor que les coloqué ahí arriba. Ajá. De cualquiera de las dos formas, con exponente o sin exponente. Tenemos aquí el ángulo de 60 y necesito encontrar nuevamente el valor en X y el valor en Y. Si yo sé que este es opuesto, ¿qué función trigonométrica utilizo? Ingeniero, una pregunta. Ahí sí importan los signos, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Lo único, mire, lo único que nos dice con los signos, y creo que se lo dije en la primera clase, que toda vez nosotros estemos trabajando un problema como este, lo único que nos va a indicar es si la carga se atrae o se repele. Es lo único. Ahora, si en un problema les piden a ustedes y les dicen, ejemplo, como en los primeros ejercicios que están en la presentación y en la pregunta dice, ¿por qué el resultado es negativo? Entonces, ahí sí importa el signo. Entonces, ustedes indican, es negativo porque las cargas se están atrayendo. ¿O por qué les queda positivo? Porque las cargas se están repeliendo. Pero si en el problema así se los piden, aquí me están pidiendo la fuerza neta, no me están diciendo si le importa si se están repeliendo o si se están atrayendo. Por eso le digo que los signos ahorita, en todo lo que estamos trabajando el problema, no me interesan todavía. Ya. Ok, me hace falta el valor de Y y el valor de X. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir el mismo procedimiento que hice en el triángulo anterior. Para encontrar Y, que es el opuesto, nuevamente utilizo el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto, partido la hipotenusa, ¿sí? Paso la hipotenusa para acá, ¿cuál es el valor de ese cateto opuesto? Menos 0.116. Menos 0.116, ¿ok? Ya encontré el valor del opuesto, ahora ahora me toca el de la adyacente, que en este caso es el valor que se encuentra en X. Nuevamente el mismo procedimiento, coseno del ángulo, con el coseno yo sé que voy a encontrar mi adyacente, dividido la hipotenusa. La hipotenusa nuevamente la paso a multiplicar. ¿Cuál es el valor de X?
tienen que ir después del punto. Con dos o tres, dos decimales o tres que utilicen es suficiente. Pues gracias. Vale. ¿Cuál es el resultado de ese cateto adyacente? Menos 0.0675. Menos 0.0675. Ok. Ese solo lo podríamos dejar en 0.067. Ajá. Ajá, lo pueden dejar en 6,7. Vale. ¿Qué pasa ahora? El primer paso era desarrollar el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Lo hicimos, identificamos nuestras fuerzas. Paso número 2, calcular la magnitud de las fuerzas. Es esto que tenemos acá. Solo la magnitud de cada fuerza. 3, descomponer las fuerzas en X y Y si así lo amerita. Las de nosotros, en este caso, sí se tuvieron que descomponer en X y Y. ¿Por qué? Porque tenían un grado de inclinación. Paso número 4 y último. ¿Cuál es ese paso? La suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas. Entonces empiezo. La fuerza que la carga, pero me voy a hacer más para acá porque si no, no me va a caber. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1. Ahora sí, lo voy a colocar en X y Y. Me olvido de la magnitud, o sea, de estos que yo encontré al inicio. ¿Por qué? Porque esa solo fue la magnitud de esa fuerza, pero al descomponerlas ya obtuve mis resultados tanto en X como en Y. Pregunto, en X, la fuerza cuando la carga 2 ejerce sobre la carga 1, ¿cuál es el valor? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es la de 0.067. Es correcto, 0.0675. Lo ponemos en Y para identificar que es sobre X. Ahora bien, ahí viene lo interesante y aquí sí importa el signo. Si les están pidiendo una fuerza neta, es porque necesitan saber tanto la fuerza como la dirección hacia dónde se están moviendo. ¿Qué hago para poder saber si esa fuerza es positiva o es negativa? Me voy a ubicar en mi diagrama de cuerpo libre y veo dónde está esa fuerza, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 en X. Si me doy cuenta, y se lo voy a marcar ahorita, ¿con qué color se lo marco? Ahí ya tengo verde, con morado. Con morado. Si yo me doy cuenta en la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, es esta que les estoy marcando ahorita. Este es mi triángulo, el que estoy haciendo ahorita. Ese eje de X que estoy marcando ahí, en ese triángulo, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque está de este lado, no está aquí, ¿verdad? Aquí no está, está del otro lado, entonces es negativo. Me paso al valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y para esa fuerza? Menos 0.135 y es negativo porque está hacia abajo. Ok, pero ahí me dijo el valor de la hipotenusa. Es menos No, es menos 0.16. 11.6. 11.6, ok, newtons en J. Ahora, solo copio el número, el valor como tal, y evalúo el signo. Pregunto, en ese triángulo que yo les marqué en el plano cartesiano, que les marqué con morado, ¿el eje de la Y está en positivo o en negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque está hacia abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta ahí me interesan los signos. Lo demás es porque o se suman o es porque se están atrayendo o se están repeliendo. Pero aquí me están indicando dirección. Me voy con la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1. ¿Cuánto vale en X? $0.0027. No, ahí me está dando el valor de la hipotenusa. La de 1.35 por 10
Es correcto. Me enfoco en 1.35 por 10 a la menos 3 Newton en I. Ahora voy y les voy a marcar con color negro el triángulo que me interesa. Este que está acá, este es el que estoy estudiando ahorita, para ver el signo. Ahí tengo mi hipotenusa, el valor en X y el valor en Y. Pregunto, ¿el valor en X, del eje X, para esa fuerza es positivo o negativo? En general ahí es donde me pierdo yo un poco porque ya miro demasiado Esa es en la negativa. pantalla, entonces no. Es negativo. Miren, o sea, yo sé que son muchos colorcitos, pero solo les estoy marcando. Si ustedes tienen acá un plano, y sobre ese plano tienen el triángulo de este lado, aquí está la hipotenusa, está el eje Y y el eje X de ese triángulo. Es negativo. ¿Por qué? Porque está aquí, o sea, es lo que les estoy marcando con negro. No está aquí. Entonces sabemos que si está aquí es X positivo y si está de este lado es X negativo. Si está aquí es Y positivo y si está aquí es Y negativo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí Entonces, quedó más claro, fíjese, porque en la Y hicimos sería- triángulo por triángulo. Exacto. Ahora vamos el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y de esa fuerza? 2.33 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 newtons en J. Pregunto, para ese triángulo que se los marqué con negrito, ¿la Y es positiva o la Y es negativa? Es positiva. Es positiva. Entonces, lo único que hago es mi sumatorio. Y me queda como resultado una fuerza neta. ¿Cuál sería el resultado de esa operación? Yo creo que aquí es menos 3. En el eje X me quedó menos 0.0688 0.688 y en el otro menos 0.1137. menos 0.1137 newtons en J. Correcto. Si lo dejamos con base exponencial, nos hubiera quedado 68.8 por 10 a la menos 3 y si no estoy mal, 113, 2.33 exponente a la menos 3 Por 10 a la menos 1. 16 exponente a la menos 3. Si nos hubiera quedado de forma exponencial, la respuesta que su compañero nos dio, nos hubiera quedado menos 113.7 por 10 a la menos 3, si lo dejamos de forma exponencial. Si lo dejamos con decimales, lo dejamos así como nos lo dio su compañero. Y ahí termina el problema. ¿Está un poquito más claro? Sí, ya está un poquito más claro. Sí. Ingeniera, Ajá. yo digo, es que quizás tal vez fue en la forma en que estaban planteados los problemas, porque a mí me costó bastante entenderle, porque decía de que calculáramos la fuerza resultante, creo que decía en este primero, y aquí al final cuando hacemos la sumatoria de fuerzas calculamos una fuerza neta. Entonces dije yo, no vamos a hacer eso, tenemos que hacer otra cosa. Incluso yo así como que hago y traté de investigar y hablaba de lo de la raíz cuadrada que usted decía. Tal vez fue la forma, igual también nos confundimos. Bueno, en mi caso me confundí en lo del plano cartesiano, en la ubicación que depende del tipo de triángulo con el que estemos trabajando. No sé si así les pasó a los demás, pero a mí así me pasó. Ah, a mí también me pasó así. A todo el mundo le pasó Yo así. creo que a todos les pasó así. Mire, en muchos libros lo van a conocer como fuerza resultante y lo que hacen es, ejemplo, sacar la raíz cuadrada de este resultado final. Elevan cada uno de los términos al cuadrado, lo suman, le sacan raíz cuadrada y sacan una fuerza resultante total.
pero hasta donde yo les había enseñado íbamos con una fuerza resultante o fuerza neta de esta forma, ¿sí? Podemos hacerlo claro de esa forma porque creo que hubo un problema, no sé si fue el suyo, donde sí me llegaron a una respuesta de 1.02 sacando una fuerza resultante y los resultados antes, o sea, la fuerza neta antes de llegar a la fuerza resultante eran correctos. Entonces dije yo, tal vez tomaron, me imaginé que sí habían investigado, pero no hemos llegado hasta calcular con raíz cuadrada, aunque sí en muchos libros, en muchas páginas, ustedes van a ver que confunden la fuerza resultante con esta raíz cuadrada, que también es forma correcta de dar una respuesta. Solo ejemplo, en vez de dar una respuesta así como la estamos dando ahorita, tanto en el eje de la X como en el eje de la Y, se da una respuesta total y no se da con ejes. Entonces, también puede ser una forma correcta, pero no hemos llegado hasta ahí. Entonces, cuando empecé a ver las hojas de trabajo, ¿por qué fue que quedó positivo ahí a la hora de sumar las fuerzas el 2.33 por 10 a la menos 3? Porque estamos en el triángulo que les marqué aquí con negrito, ahorita donde le estoy haciendo una flechita, y está sobre el eje de las Y positivas. Aquí ven, está aquí, entonces está positiva porque está en el plano cartesiano, está en la parte de arriba. Si nos hubiera quedado en la parte de abajo, nos queda negativo. Ya. Es como que hubiera plano entre plano, ¿verdad? Ajá, o sea, nosotros tenemos que buscar esos triangulitos si están arriba, si hablamos en el eje de la Y, si está arriba va a ser positivo. Si está abajo, si se da cuenta, el del ejemplo de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, quedó negativo. ¿Por qué? Porque está en la parte de las Y negativas. Ahorita vamos a hacer el otro ejemplo y nos vamos a dar cuenta que hay unas X positivas y unas X negativas, según en dónde nos quede el triángulo del plano cartesiano. Hay que dibujar todos los triangulitos para no perdernos. Sí, mire, pero eso fue otra cosa. Hay unas personas que me mandaron la hoja de trabajo con triángulos por separado, pero igual se perdieron. Entonces, yo les hice muchas rayitas acá y les hago rayitas para que ustedes me logren comprender. Pero si los trabajamos de forma individual, que sean así como se los separé yo ahorita, ya teniendo claro que lo del plano cartesiano está bien, porque me separaron los triángulos y se confundieron. ¿Por qué? Porque no sabían en qué parte del plano se ubicaban. Ubicándonos en donde están en el plano, no hay ningún problema que ustedes los separen. Ingeniera, yo sigo. Supongamos que en este caso la fuerza que tuviéramos que analizar fuera la de la carga 2, entonces nuestra línea en el plano cartesiano iría sobre el eje, la primera sobre el eje de las X y Y positiva, y la otra también, ¿verdad? Solo que la primera va inclinada y la otra sobre ese eje, ¿no? Repítame nuevamente. En el problema que usted nos dio era analizar lo de la carga número 1. Ajá. Pero si en este caso tuviéramos que analizar la carga número 2... Ahorita se la hago, para que le quede claro. Ajá. Se lo voy a hacer aquí en chiquito. Tenemos acá el plano. ¿O ya les puedo borrar lo demás? Sí. ¿O les puedo borrar un pedacito? Dije. Sí, ingeniera. Sí, okay. Sí. Va, solo para explicarle acá. Si quiere, pero más claro, mejor borre todo. Ella me pregunta, ¿qué pasa si mi carga de interés no hubiese sido la carga 1, si no hubiese sido la carga 2? Esa es la pregunta, ¿verdad, Catherine? Sí, así es. Vale. En el centro siempre voy a ubicar mi carga de interés. Mi carga 2. Eso no lo olviden, porque lo que hicieron fue, en unos casos me separaron los triangulitos y en ningún momento indicaron cuál era la carga de interés. Su carga de interés es la carga 2. Tenemos la carga 1 negativa y la carga 3 negativa, pero la carga 2 que me dieron es positiva. Le pregunto, Catherine, si tengo la carga 2 ya identificada en mi plano justo en el centro, ¿dónde está, hacia dónde va la flecha y de dónde sale para la carga 1? Es negativa y positiva. En eso no me confundo, iría,
del centro hacia el lado de X y Y positivo, ¿no? Ajá, es correcto. Si se están atrayendo, la flecha sale de su carga de interés. Ojo con eso, si quieren apúntenlo. Si la carga de interés se está atrayendo con la otra carga, la flechita sale de la carga de interés hacia la otra carga. Entonces yo aquí tengo ubicada mi carga 1 y esta es negativa, ¿sí? Ahora le pregunto, ¿qué pasa con la carga 3? También es negativa. ¿Hacia dónde va esa flechita y de dónde sale? De su carga 2 a la X positivo, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque se están atrayendo. Porque se están atrayendo. Entonces, solo que aquí me quedó algo feo mi dibujo. El chiste es que les quede la misma figura que ustedes que les están dando en el problema. En este caso sería aquí la carga 1 negativo y la otra también la está trayendo. Entonces, como la está trayendo, va hacia ella. Entonces aquí me quedaría mi carga 3 negativa. Aquí tengo mi carga 2 positiva y aquí se forma exactamente el triángulo que nos dieron en el problema. ¿Logra ver eso? Sí, y ahí solo tendría que descomponer la carga 1, ¿verdad? Solo la 3 está, ¿cómo se dice? El sobre el eje. Ajá. Es correcto. Aquí solo descomponemos esta, la carga 1, solo la descomponemos aquí en Y y aquí en X. ¿Por qué? Porque es la única que tiene inclinación, es esta. Pero la otra que me están dando está sobre el eje de la X, esta que lo voy a marcar ahorita con amarillo. Entonces, esta no tiene inclinación, entonces solo encontramos su fuerza con la fórmula de fuerza, carga por la constante, por la carga 1, por la carga 2, dividido la distancia, y este es su resultado. ¿En qué eje se está moviendo? En el eje de las X positiva. Entonces, su resultado en su fuerza neta va a ser positivo. En Y no tiene valor. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación. Ahora, hay que descomponer la que está acá, la que le marqué con verde, porque esa sí tuvo inclinación. Sí, ingeniera, ya. Hoy sí va. En el problema, nos pedían la carga 1. Nuestra carga de interés era la carga 1. Ok. Ahorita, Catherine me decía, ¿qué pasa con la carga? Si mi carga de interés hubiera sido la carga 2. Ahí está el diagrama. Ahora vamos. Les pregunto a ustedes. Si la carga de interés en este problema me hubiesen dicho que era la carga 3. Aquí está mi carga 3. Aquí está mi carga 3. Y es negativa. ¿Hacia dónde van las flechitas? Hacia la izquierda la carga 2. Hacia la izquierda, se lo voy a poner con otro color. Porque se está trayendo. Exacto, sale de la carga 3 hacia la carga 2 porque la está trayendo. Entonces aquí tengo mi carga 2 positiva. Ahora pregunto, la carga 1 negativo. ¿De dónde a dónde sale la flechita? Hacia el eje de las X negativas, pero sale disparada para el otro lado porque está repeliendo. Sale disparado. Viene de la carga 1, no sale de la carga 3 porque no la trae. Entonces, si la repele, sale de ella misma. Entonces, tenemos esto. Y la tira. Ajá, sí. Le dice, no, porque me está repeliendo, entonces te vas. Pasa por ella y sale. Entonces, acá tengo mi carga 1 negativo. Permítanme. Tengo mi carga 1 negativo. Para que me entiendan, si la figura les queda exactamente como se las están dando en el problema, solo voy a alargar un poquito más esto para que me quede la figura. Les pregunto, acá está mi carga 3, aquí está mi carga 2 positivo. ¿Me quedó la misma figura, sí o no? Sí. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. Si la figura no les queda como se las están dando al momento que ustedes descomponen las fuerzas, desde ahí van mal. Ustedes tienen que evaluar que la figura les quede exacta. Si la carga 1 se las están dando en la parte de arriba, en la parte de arriba les tiene que quedar. Si la carga 3 se la están dando del lado derecho, de ese lado le tiene que quedar. Si la carga 2 se las están dando del lado izquierdo, de ese lado les tiene que quedar. Se descompone la fuerza, la carga como tal de interés, pero siempre se debe cumplir
con que la figura les quede exactamente igual. ¿Estamos un poquito más claros? Sí, Sí. ingeniera, sí. Ahí está. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya. Y ahí sí habría que buscarlo porque hay inclinación, ¿verdad? Es correcto. Hay que buscar una. Solo Solo una hay que Porque buscarse. es X negativo. Porque esta que está aquí, solo está sobre el eje de las X, entonces no vamos a buscar nada. La única que tendríamos que buscar es por esta, Ajá. porque tiene inclinación. Ingeniera, ¿y cómo descompondríamos esa carga? Sí, yo tengo duda también. Como ¿para qué lado quedaría el triangulito? Ah, Acá. para arriba. Siempre vamos a buscar donde está nuestro plano. ¿Dónde está la X? Donde siempre vamos a buscar que vaya hacia nuestro plano. Entonces acá tendríamos, aquí tendríamos X, aquí tendríamos Y y aquí tendríamos nuestra hipotenusa, que es el valor que nosotros encontramos con la fórmula de la ley de Coulomb. Y si se dan cuenta, se vuelve a repetir el mismo procedimiento. ¿Cómo encuentro acá mi opuesto? Ingeniera, Con seno. una pregunta. Para el otro lado no se buscaría. ¿Por qué para el otro lado? No, por eso pregunto. ¿O para del eje negativo? Sí, es que a mí lo que me confunde a mí bastante, no sé si a otros les pasa, pero son cosas mías, ¿no? ¿Para dónde van? ¿Para dónde lo busco? ¿Para dónde lo encuentro? Ok, mire pues. Siempre al lado donde pasa sobre la carga, ¿verdad? Sí, una es esa. Dos, si nosotros lo hacemos de esta forma, este ángulo que les voy a marcar acá es de 60 grados. Es el mismo que tienen que tener acá, opuesto. Entonces, ¿cómo se va a formar entre el eje de la X y el eje de la Y? Entonces lo van a tener opuesto y es el que van a encontrar acá. Para poder descomponer, siempre busquen hacia donde está el eje de la X, ¿sí? Porque si van a descomponer en X y Y, tienen que tocar el plano cartesiano sobre el eje de las X para que no se pierdan. ¿Qué pasa acá? Descompusimos y si se dan cuenta se vuelve a repetir el mismo procedimiento, entonces ya es algo como repetitivo. Si deseo encontrar el valor en Y, uso seno porque es el opuesto. Si deseo encontrar el valor en X, uso coseno porque es el cateto adyacente. Tengo mis dos fuerzas descompuestas, de aquí solo me quedó una fuerza, hago mi sumatoria y tengo la respuesta. Ay, Ingeniera, Ajá. entonces a los 4 ejercicios que usted nos colocó, a los 4 teníamos que aplicar eso, entonces, ¿verdad? Exactamente. Mire, pues ahorita solo le voy a hacer el comentario vamos a ver, el 1, ahorita resolvimos el 1, ¿verdad? Que el 2 y el 3 casi tienen la misma figura del primer ejercicio que resolvimos, este que tengo todavía en la parte de arriba. Casi tiene la misma figura, entonces me voy a tirar al 4 porque tiene una figura diferente. Luego regresamos al 2 y regresamos al 3. Solo en el 3, no sé si es en el 2 o en el 3, que creo que el problema como tal está como que enredado, pero sí se llega a una respuesta final. Con los 4 ejercicios llegaban a una respuesta final, a una fuerza neta total. Va. El que resolvimos ahorita fue el ejercicio número 1. En el ejercicio número 4, les daban un triángulo así. Acá les daban la carga 3 positiva, la carga 1 positiva, la carga 2 positiva, aquí 4 metros, 5 metros y 3 metros. ¿Cuál es el primer paso? ¿El diagrama? Diagrama. De ahí depende todo. Vamos con el diagrama. ¿Cuál es mi carga de interés en este problema? ¿Cuál es la carga de interés? La que nos dicen encuentre la fuerza sobre tal carga. ¿Cuál es? Estoy viendo que no me acuerdo. Tengo el teléfono. Es la carga 3. Creo que Carga era la 3. 3. Sí, la 3 es. Es correcto. Es esta la que me interesa. Ajá. ¿Sí? Entonces, si es esa la que me interesa, entonces yo digo, aquí en el centro Coloco la carga yo 3. tengo mi carga 3 positiva. ¿Sí?
es positiva. Veo las otras cargas y me doy cuenta que la carga 1 es positiva y la carga 2 es positiva. ¿Qué pasa con la carga 1 en relación con la carga 3? ¿Hacia dónde iría la flecha y por qué? Hacia el lado izquierdo en las X negativas y saldría disparado para el otro lado. Porque se están repeliendo. Viene de la carga 1, ¿por qué? No sale de la carga 3, ¿por qué? Porque las flechas que salen de la carga de interés es porque las atrae, repito. Entonces viene, llega a la carga 3 y la repele. Dígame. Solo una consulta, esto es más curiosidad personal. Me di cuenta que en el problema anterior pues utilizamos centímetros, aunque en el problema había estado en metros. Mi consulta es si la unidad de medida nos afecta al final en el resultado final. Sí afecta. Si le están dando centímetros, si se dio cuenta al momento de que les coloqué los datos para que los ingresaran a la calculadora y encontráramos el ángulo, les puse 0.5, porque sí deben manejarse las mismas medidas. Eso es porque se basa en el sistema internacional. Sí, y si nos vamos a ejemplo, le respondo aquí, ¿quién me habla? Jonathan, ingeniera. Jonathan. ¿Qué ves? Ok, tenemos la fuerza, solo voy a hacer un paréntesis acá. Ejemplo, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Yo multiplico la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. ¿Con qué término termina acá de medida la fuerza? Metros. No, la fuerza con newtons. Ajá, La con newtons. ¿Por qué termina con newtons? ¿Se han preguntado eso? Porque es una unidad de fuerza. Porque Sí, los metros es una constante de Coulomb se anulan con los de la distancia. Es correcto. ¿Qué pasa con el valor de la constante? El valor de la constante es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado partido Coulomb al cuadrado. Por el valor de la carga, ejemplo, 1 por 10 a la menos 6 Coulomb por 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, y esto lo divido dentro de, ejemplo, 1 metro al cuadrado. ¿Qué pasa? Eliminamos todas las unidades y ya solo... Eliminamos metro cuadrado con metro cuadrado, Coulomb con Coulomb, y me queda solamente me queda newton. Pero si yo utilizo en la parte de aquí abajo, en la distancia, centímetros, ¿lo puedo eliminar? No. No. Entonces sí importa la medida con que se estén utilizando los datos. Sí, por eso cabal le preguntaba, como en el anterior usamos centímetros en vez de metros. No, Ajá. perdón, si fueron metros, ¿verdad? Sí, o sea, te convertíamos, porque yo creo que nos decía 50 centímetros, entonces por eso les puse 0.5. Perdón, sí, es cierto, tiene toda la ¿Sí? razón, lo siento. Sí, gracias, ingeniera. Ok, pero sí les quedó claro esto, ¿verdad? ¿Por qué es que se anula y por qué es que solamente nos queda newton? Sí. Ok, Sí, gracias. bien. Regresamos entonces. Tenemos acá la carga 1 y vemos que esta nos quedó positiva. Que esta es positiva, entonces ¿qué pasa? Como es positiva y mi carga de interés es positiva, de ella misma sale la carga, sale la fuerza y la repele. Sale de largo, ¿por qué? Porque la está repeliendo. No se queda con ella, sino que sale. Eso es mi carga 1. Ahora me ubico en mi carga 2. ¿Qué pasa con la carga 2? Sale del eje X negativo. Sale del eje X negativo. Sale acá, llega a la carga 3 Y la repele. y la repele. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a encontrar la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 y aquí voy a encontrar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. Las dos se repelieron, ¿por qué? Porque estaban con signos positivos. Ahora evalúo, ¿será que mi diagrama está bueno? ¿Será que puedo seguir trabajando para ver si estoy segura de lo que estoy haciendo? ¿Ok? Aquí tengo mi carga número 2 y la tengo positiva.
les pregunto, ¿se volvió a formar la misma figura que me dieron en el problema? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? va bien. Entonces yo estoy segura que lo estoy haciendo bien porque se volvió a formar la misma figura que me dieron. La carga 1 arriba, la carga 2 abajo y la carga 3 a un lado de la carga 2. Si no les queda así es porque algo planteamos mal, pero se están repeliendo las dos fuerzas, ya la encontramos. Primer paso. Segundo paso, ¿cuál es? Sacar la magnitud de las fuerzas. Componemos el triángulo. No, el primer paso, diagrama. Segundo paso, calcular la magnitud de las fuerzas. A la magnitud de la fuerza. Entonces tenemos fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Vamos pues, aquí sería 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 2? ¿Cuánto vale la carga 2? 25 creo yo, ¿no? ¿O no? ¿O 25 vale la primera? La 12 es 4 por 10. 4 por 10 A la menos 5. a la menos 5. La carga 3, 4 por 10 otra vez, ¿verdad? Ajá, pero a la menos 4. A la menos 4. Vamos con la 1, creo que valía 25. ¿O no es esa? Correcto. Sí. Sí, ¿verdad? Medio me acuerdo. 25 por 10 a la menos 4. menos 4. Y la carga 3 nuevamente, 4 por 10 a la menos 4. Todo esto dividido. En la primera me dice de la carga 2 a la carga 3, ¿cuánto hay de distancia? Hay 4 metros esto al cuadrado. Y en la otra, de la 1 a la 3, hay 5 metros al cuadrado. ¿Cuál es el valor de esas dos fuerzas? De la 1 con la 3, 360 newtons. De la 2 sobre la 3 es de 9 newtons. Ajá. Ajá. ¿Y de la 1 sobre la 3? 360 newtons. 360 newtons. Bien, se lo voy a colocar acá, nuevamente para poder tener espacio. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3, 9. Y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, 360 newtons. Bien, ya hice mi cálculo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? Descomponer las fuerzas. Las fuerzas. Descomponer las fuerzas. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3, ¿es necesario descomponerla? Sí, porque hay inclinación. No. No. No, ¿por qué? Porque la está usan otra vez. solo sobre el eje de la X. Disculpen mi mala, mi línea algo torcida, pero está solo sobre el eje de las X. Es esta que está acá, ¿sí? Solo sobre el eje de las X, no la descompongo. Ahora me voy a la otra y les pregunto la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Eso sí, ¿Hay porque- necesidad de descomponerla? Es así porque hay inclinación. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos acá la hipotenusa, buscamos hacia dónde está nuestro plano cartesiano para buscar el valor en X. En este caso acá tenemos nuestro valor en X y acá sabemos que la vamos a descomponer. Entonces acá sería nuestro valor Y y aquí vamos a buscar nuestro valor en X. Ahora pregunto, ¿qué nos hace falta de ese triángulo para poder encontrar esos valores? Los ángulos. Me interesa este ángulo que está acá, porque al encontrar ese ángulo, este que está acá, va a ser el mismo que está acá. Pregunto, según los datos que me están dando en el problema inicial, ¿cómo puedo hacer para encontrar ese ángulo? La ley de cosenos, pero cambiada para que encontrar el ángulo. ¿Ok? Ejemplo, digamos que este es A, este es B y este es C. Y yo necesito encontrar mi ángulo B. ¿Alguien más tiene una opción para encontrar el ángulo?
Ley de cosenos, ¿no? Ajá, la ley de cosenos, ahorita la indiqué, mencionando cada uno de los ángulos. ¿Hay alguna otra forma de cómo encontrarlo? También se puede con la ley de senos porque tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Tenemos un ángulo de 90 grados, también podríamos probar con la ley de senos. ¿Cuál otro? Pitágoras. No, porque aquí, ¿qué va a encontrar ahí? Ah, sí, cierto. Lo que necesitamos es un ángulo. Va, hagámoslo con la ley de coseno. Ah, pero Tenemos, si vea, hay 90... b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de b. Sabemos cómo vamos a despejar eso, entonces me salto el paso. Sería coseno menos 1, b al cuadrado menos a al cuadrado menos c al cuadrado partido menos 2 veces ac y cierro el paréntesis. ¿Cuánto me queda el valor de ese ángulo? B vale, este es el valor de B, este es el valor de C y este es el valor de A. ¿Cuánto les queda? $36.87. Es correcto. 36.87. ¿Cómo lo hice? Con la ley de cosenos. Pero ¿qué pasa si yo hubiese dicho, no, pero mejor voy a utilizar una función trigonométrica? ¿Por qué les digo eso? Porque si les expliqué la ley de cosenos y la ley de senos es para que ustedes tengan opciones a cómo quieren sacar los datos, de cómo los quieren obtener. Pregunto, si yo hago esto, seno del ángulo es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa, lo que me interesa es el ángulo, ¿sí? Seno menos 1, cateto opuesto, partido la hipotenusa. Mi cateto opuesto al ángulo, 3 metros. Mi hipotenusa, 5 metros. ¿Cuánto me queda el valor de ese ángulo? El mismo resultado. Es decir, puede ser que Jonathan decida hacerlo con la ley de cosenos, pero viene Hailey y dice, no, yo me voy a ir por una función trigonométrica, y cuando comparan a la hora del examen y le dicen, no, vos Hailey, mira, cambialo porque lo tenés malo, mira, yo lo hice por tal. No, es como ustedes lo quieran resolver. Como el problema se los permita, según los datos y según cómo es ese triángulo. Así pueden sacar los resultados. Si se dan cuenta, 2 procedimientos, un mismo resultado. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, entonces aquí me quedó un ángulo de 36.87 grados. Es este que me interesa para este triángulo que yo estoy descomponiendo mis fuerzas. Les voy a borrar estos 2 procedimientos. Entonces, ¿qué pasa? Necesito calcular mi valor, mi fuerza en Y y mi fuerza en X para ese triángulo que tengo ahí marcado con rojo en mi plano cartesiano. ¿Cómo puedo hacer para encontrar el valor de Y en este caso que es opuesto? Igual un seno, una función seno. Es correcto, si se dan cuenta el procedimiento es el mismo. Cateto opuesto, partido la hipotenusa. Hipotenusa por el seno del ángulo. Voy a obtener mi cateto opuesto. ¿Cuánto vale mi
360 newtons. Correcto, 360 newtons por el seno de 36.87, ¿cuánto les queda? $216. 216. Ahora, la misma operación, solo que ahora con el adyacente, porque necesito el valor en X. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido de la hipotenusa. Hipotenusa por el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Nuevamente, el valor de mi hipotenusa, 360 por el coseno de 36.87, ¿cuánto les queda? $287,99. O 288. 288. Ok, Ajá. bien. Ya tengo los dos valores y me doy cuenta que mi otra fuerza no debo descomponerla. ¿Cuál es el último paso? Sumar la fuerza. Hacer sumatoria de fuerzas. Tengo la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Busco sus valores en X y en Y. Pregunto, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 en X, ¿cuánto vale? 9 newtons. 9 newtons. 9 newtons. Solo estoy copiando números. Ahora voy al signo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque es esa flechita que está en morado en el plano, es la que está en morado. ¿De qué lado del plano cartesiano está? Del lado de las ejes, del eje de las X positivas. Entonces va positivo. ¿Cuánto vale esa fuerza en Y? 0. 0, ¿por qué? Porque no tuvo inclinación, entonces solo tuvo en X. Voy a la segunda fuerza. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre 3 en X, ¿cuánto vale? 288. 288 newton. Pregunto, ¿positivo o negativo? Positivo porque está en el lado positivo. Exactamente, está del lado de las ejes positivas. Voy al lado de la Y. ¿Cuál es el valor en Y? 216. 216 en J. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque está hacia abajo, del lado del eje de la Y. Hago mi fuerza neta, es igual a 297 newtons en I menos 216 newtons en J. ¿Hoy sí más claro? Hoy sí. Ahí queda, ¿verdad? Claro. Ahí queda. Ahí está. Tienen que sacar 10 de 10 en el examen. Ya le voy agarrando la olla. ¿Hoy sí ya? Hoy sí. Pero cuando miré sus hojas de trabajo, créanme que dije yo, estos dónde se pusieron a investigar, porque miré que se tiraron unos números, elevaban al 1%, al 1 partido medios, y yo dije yo, ¿será que no? Pero sí les entiendo en que a veces el problema, uno mira la figura, pero en el problema uno entiende que dice otra cosa. Entonces, enfoquémonos, y la importancia siempre va a ser sobre cómo nos están dando el diagrama, ¿sí? Ingeniera, para que nos diera el 288 newtons, ¿qué ángulo fue que se utilizó? Disculpe. 36.87. Utilizando coseno, ¿verdad? Sí, coseno, porque estábamos buscando el cateto adyacente.
¿Les quedó más claro ese? Sí, ya con eso ya nos quedó clarísimo, ingeniero. Ok. Ejemplo, tal vez solo, denme un minuto ustedes, solo tengo que mandar el reporte de la clase. Denme un minuto, ahorita seguimos con los demás. Va. Ya, chicos, perdonen, pero tenía que reportar lo de la clase. Bien. Estamos
claros con este que es el número, este es el número 4. Estamos claros con ese, ¿verdad? Sí, quedó claro. Sí. Ok, ahora yo creo que no nos va a dar tiempo de hacer los otros dos, pero solo vamos a hacer los diagramas. Ya con el diagrama considero que ustedes ya se van. Sí, sí, sí. Tenemos el número 2, nos vuelven a dar un triángulo de esta forma. Aquí me dan carga 2 negativa, aquí me dan carga 3 negativa, aquí me dan carga 1 positiva, aquí me dan 2 metros, aquí me dan 2 metros, aquí me dan 4 metros. Bien, hay algo en este problema. Si nos damos cuenta, con el ejemplo número 1 que hicimos, ¿qué les dije que pasaba cuando se trataba de un triángulo equilátero? Los lados son iguales. Los lados son iguales, pero ahí hay uno desigual. Ahí hay uno que es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos tratando la manera de hallar los ángulos, vemos que nos quedan ángulos con valores de 0. ¿Por qué pasa eso? Uno, puede ser porque el problema realmente así lo plantearon, o porque en el problema donde dice 4 posiblemente también haya sido 2 y lo hayamos trabajado como un triángulo equilátero. Entonces, si lo trabajamos con 4, ojo, si lo trabajan de esa forma, pueden llegar a obtener valores en 0, tanto para un eje X o un eje Y. Eso no significa que el problema va a estar malo. O lo trabajan nuevamente con 2 metros y lo van a trabajar exactamente como el procedimiento que hicimos en el primero. Para mí que es error del ejercicio, y en vez de 4 era 2. Pero si lo trabajan con el 4, van a llegar a una respuesta, solo que van a encontrar valores 0 en algunos ángulos. ¿Cómo nos queda el diagrama? Y creo que de ahí parte todo. ¿Cuál es la carga de interés en ese problema? Chicos, Yo creo que es la carga 1, es el ejercicio número 2. el 2. La carga 1. La Es la carga carga 1. 1. Esta es mi carga de interés, entonces yo voy a colocar acá mi carga 1, ¿sí? Esa es mi carga 1. Y mi carga 1 es positiva, ¿sí? Ahora pregunto, ¿qué pasa con la carga 2 si esta es negativa? Se atraen. Se atrae, entonces, La carga 1. ¿quién saca la flechita? La carga 1. La carga 1. Entonces la carga 1 saca hacia la carga 2 la flechita. ¿Por qué? Porque la está atrayendo. Se están atrayendo porque son signos diferentes. Ahora pregunto, ¿qué pasa con la carga 3? Que la carga 3 es positiva. Va a repelarse. Va a repelarse. Entonces, es como si tuviéramos acá la carga 3 y esta es positiva. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién saca la flechita? ¿La carga 1 o la carga 3? La carga 3. La carga La carga 3 saca la carga 3 saca la flechita. Entonces viene, llega a la carga 1 y la repele. Cuando digo repele es porque continúa, sigue, porque la está repeliendo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hacemos de esta forma, tal vez el triángulo no me va a quedar tan bonito, ¿va? Pero si lo hacemos de esta forma, pregunto, ¿se vuelve a completar ahí la forma del triángulo como nos lo están dando en el problema? Sí. Entonces, aquí tengo la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y aquí tengo la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1. Cuando empiecen a resolver el problema, pregunto, ¿qué fuerza es la que van a descomponer? La de la carga 2 en la 1. Correcto. ¿Por qué? Porque es la única que tiene inclinación. Entonces, si es la única que tiene inclinación, empezamos y hacemos esto. Bajamos hacia donde está nuestro plano cartesiano en el eje de las X. Entonces, este sería nuestro valor en Y a encontrar y este sería nuestro valor en X a encontrar para esa descomposición. Y esta que acá
no necesita descomposición. ¿Por qué? Porque se está moviendo sobre el eje de las X. Hasta ahí estaría ese problema. ¿Estamos claros? Sí, que quedó claro. Lo único que les puede cambiar, como les digo, si trabajan con 4 metros, posiblemente les van a dar ángulo cero. Entonces, si lo trabajan con 2 metros, lo van a trabajar como un triángulo equilátero con ángulos de 60 grados y no van a tener ningún problema. Si lo trabajan con 4 metros, van a llegar con respuestas, pero van a llegar con varios ceros. Entonces, cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran resolver, solo indican con qué tipo de datos lo van a manejar para uno saber cuál es el resultado correcto. Ahora, este es el problema número 2. El problema número 3, les daban un problema exactamente igual, un triángulo exactamente igual. Acá les daban la carga 3 positiva, aquí les daba... Ajá. En el caso del de arriba, en el plano cartesiano que hicimos para ubicar las cargas, Ajá. Las que hay que encontrar, las que marcó ahí, por simple lógica diríamos que el de abajo, suponiendo que la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es de 4 metros, y si íbamos a la mitad del triángulo, no podríamos decir que esa distancia sería 2 por simple lógica, o siempre habría que encontrarla. Recuérdese que no es una distancia la que nosotros buscamos, sino es una fuerza. Ah, ok. Porque aquí nosotros buscamos la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 en X y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 en Y. Entonces no buscamos distancia, sino buscamos fuerza. Ah, ok. Gracias. Ajá, ok. Vale. En el otro problema nos dan, aquí sí nos dan los 3 datos, 0,5, 0,5 y 0,5. Pregunto, ¿cuál es la carga de interés en este problema, en el problema número 3? ¿La 3? Sí, es la 3. Ok, entonces agarro mi plano y ubico justo en el centro. Justo en el centro la carga 3. Y esta es positiva. Pregunto, las otras dos cargas son negativas, la carga 1 y la carga 2. ¿Hacia dónde iría la flechita para la carga 1? ¿Quién la saca? La carga 3. La carga 3, ¿por qué? Porque la está atrayendo. Aquí tengo mi carga 1 y esta es negativa. La flechita de la carga 2 es ¿hacia dónde va? ¿Quién la saca? La carga 3. La carga 3. La carga 3, ¿por qué? Porque la está trayendo nuevamente. Entonces aquí quedaría mi carga 2 en negativo. ¿Se forma nuevamente el triángulo que me dieron en el problema, sí o no? Sí. ¿Sí? Muchos lo que me hicieron en las hojas de trabajo fue colocarme el triángulo aquí arriba. Pero como les digo, la carga 3 está arriba. En este caso me la dejaron abajo. Entonces eso no está bien, sino que debemos enfocarnos primero si nosotros cumplimos con el triángulo tal como nos lo están dando en el problema. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Hay necesidad de descomponer sus fuerzas? Sí, las dos fuerzas. Las dos. Buscamos sobre el eje de la X. Si este es el eje de la X en mi plano, entonces yo busco hacia abajo y formo mi primer triángulo. Si este es el eje de la X, busco hacia abajo y ese es mi segundo triángulo. Y yo eso es lo que debo encontrar. La fuerza acá, que la carga 2 ejerce sobre la 3 en Y, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 en X, y acá la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en X y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en Y. Encuentran eso, ahí sí van a tener sus valores en X y Y, hacen su sumatoria y llegan a la respuesta correcta. Excelente. Sí. ¿Sí? Hoy sí ya. ¿Más claros? Ahora quedó más claro. Ok. Recuérdense que con ustedes tenemos el parcial.
Cualquier duda, traten de resolver estos problemas. Como le digo, el que les puede dar problema es el número 2. Si no lo pueden resolver con valor de 4, porque sí, o sea, sí se llega a una respuesta, pero llegan con ángulos de 0. Si les da mucho problema, trabajenlo con el 2, ¿sí? Trabajenlo con el 2 y se van a dar cuenta que llegan a la respuesta normal, con todo el procedimiento normal como lo hemos visto. Acá no tienen, en el número 3 no van a tener ningún problema, es exactamente el primer ejercicio que resolvimos, y traten la manera de estudiar con estos ejercicios. No quisiera dejarles más, sino que trataran la manera de comprender lo que estuvimos viendo ahorita, de analizar el por qué sale de una flecha, por qué sale de un lugar o por qué sale de otro lugar, porque no los quiero cargar por cuántos exámenes van a tener ustedes esta semana. La otra semana no tendríamos clase. ¿Por qué? Porque se entendería que las personas que no han podido resolver su examen durante los días que tienen para resolverlo, lo pueden entregar todavía en el horario del periodo. Entonces, no puedo tocar un tema, no puedo resolver el examen porque todavía hay personas que no lo han entregado. Entonces, nos estaríamos comunicando nuevamente hasta dentro de 15 días. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. ¿Sí? Claro, ingeniera. Sí, ingeniera. Cualquier consulta, saben que estoy a la orden, me pueden escribir. Si alguien me dice, mira, a mí no me quedó muy claro esto, con mucho gusto que me lo haga ver para yo poderle apoyar. Lo que necesito es que lleguen lo más claro posible al examen. No va a ser un examen complicado, se van a dar cuenta, es bastante sencillo. Está la presentación, el poquito de teoría que vimos está colgado ahí en la plataforma. Siempre péguenle una revisadita para que les vaya muy bien en el examen. Sí. Les deseo muchos éxitos y les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Adiós, gracias Adiós. a ustedes, muy amable. Gracias. No, me estoy quedando sin carga.